Amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Empezamos esta temporada con este episodio número 142 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 20 de septiembre de 2025 y estamos emitiendo en directo desde la librería Luces en la Alameda Principal 37 en Málaga. Un episodio especial salud mental en el que hablaremos de terapias, de ansiedad, de depresión, de parejas, de estrés, de manías, de TOC, de bienestar emocional, de un montón de cosas más. Comenzamos. Os presento a mis compañeros de ruta en este día. Ángel Caparrós, informático. Este verano ha entrado y salido de Estados Unidos sin problemas aparentes. Un bocadillo, creo, de pavo o algo te ha complicado la vida. Buenos días. Te lo he contado esta mañana. No sé si lo cuento en público, la próxima vez a lo mejor no me dejan, no te dejan entrar. No me dejan entrar, o sea que... Sí. Tú, pero bien, ¿no? Sí, bueno, como he estado comentando esta mañana, es un país, bueno, yo no había ido nunca, es un país que bueno, es muy peculiar, ¿no? Si tú vas a, yo qué sé, vas a Francia, vas a Italia, bueno, pues encuentras alguna similitud con lo nuestro, pero aquello es otro mundo. Sí. Como decían de los rusos, que de los rusos dice, bueno, como los ves blancos y se parece que son europeos, dice, pero no son europeos. Tú, de todas maneras, con tu aspecto hindú, que lo que decíamos antes, no has tenido problemas en la frontera, no, para nada, oye, ¿no? No sé cómo están ahora de relaciones. Y tú no sabes, ¿no? No, mi mujer y tus niñas bien. A mi mujer y también, niñas ¿no? le hablaban en inglés, hasta que ellas hablamos en español, y a mí no sabían en qué idioma hablan, pero ya me pasó en Cuba ya me pasó, o sea que sí. Si ni en Cuba me conocen, pues... En Cuba hubiese sido más fácil, pero bueno. Simón Cano, filósofo y antropólogo. Ha aprendido que este podcast nunca se viene solo una vez y además en este caso de jefazo. Buenas, Simón, ¿qué Buenas. tal? Luego dicen que el arribismo que está muy mal y fíjate dónde me ha llevado. La verdad, fíjate, sí. Y lo que te queda, porque ya hay alguna cosa programada. Ya sabiendo que hay presupuesto detrás del programa, ya me interesa más. Sí, siempre ha habido, lo que pasa es que... Pero antes no lo sabía. No, claro, sí. Lo que no hay es, lo que hay presupuesto, pero lo que no hay es valor en el presupuesto. Pues, sí. Hay un pequeño fondo, ¿no? Se dobla cada año. Se dobla, se triplica. Él lo sabe porque ahora va a cobrar más de cuando vino de invitado al Especial Queer. O sea que y como ya es la primera vez que viene, me llevo la parte que le correspondería a ella. Exactamente, claro, sí. O sea que no, aquí son todo dividendo. Vale. Bueno, se nos ha olvidado mencionar a Adolfo, que no ha podido venir a este podcast. Sí, Adolfo, que no ha podido venir. Empieza muy mal el curso. Ya vamos a... Lo mismo luego se hace fijo... Simón y Adolfo no viene más, no sé. Oye, si tú quieres lo echamos. No, yo quiero mucho a Adolfo. Quiere mucho a Adolfo. Desde el primero de GB que estuvimos juntos en el cole. No consigo echar a Adolfo porque al final me dice, no, es que yo le quiero mucho y me yo también le quiero. Penita. Yo también le quiero. Sí. Aparte, todos los comentarios de lo de cómo era el tanga de leopardo. Sí, como tu vestido. Pero oye, que a mí me encantó. Hay gente que se hubiese puesto muy hermética frente a algunos comentarios. Yo creo que se puede aprender y hablar y dialogar con todo el mundo sin necesidad de pegarle un tiro en el cuello. Sí, totalmente, aunque puedan entrar. Aunque puede pasar. Pero... Sí. Estamos hablando de un episodio especial queer que hicimos hace unos meses, si lo queréis lo tenéis por ahí en YouTube, y son comentarios de cosas que ocurrieron en ese episodio. Isabel Lara, psicóloga. Su labor principal la desarrolla en la Fundación Hospitalarias, donde trabaja en el área de salud mental acompañando a personas adultas con trastornos mentales graves. Buenos días, Isa. Buenos días. Bienvenida. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya verás cómo esto lo vemos. Te lanzo una pregunta que hago a todos los que se están en el programa. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar nuestra invitación a este podcast? Es un poco comprometida, pero sí, bueno, claro, sí, por supuesto. Sí, tenía cosas que hacer, pero me parece una buena idea. Vale. ¿Por qué no? Sí, bueno, mira, está bien, pues ¿no? Podías haber dicho que no y haberte ido a otra cosa. No, pero me parece algo interesante por bueno. probar, ¿no? Sí, ahora Juan Miguel dirá que no es interesante ya y tal, y no arruinar. Todo el mundo dice por probar y luego repiten, ¿eh? Hay gente que nos dice, oye, que hice un podcast no sé hace cuántos años y no me habéis vuelto a llamar. Sí. Yo veo, y hay quien te escribe por WhatsApp así, felicitando la Navidad y como diciendo, ay, el podcast, ¿cómo va? Como, que yo quiero ir otra vez.
Juan Miguel Enamorado, psicólogo, sexólogo y divulgador. Está especializado en psicología de adulto, terapias de pareja y sexualidad. Tiene su consulta en la zona de Teatinos, en Málaga. Buenos días, Juan Miguel, ¿qué tal? Buenos días a todos. Te has leído mi página web perfectamente. ¿Has visto que sí? Sí. Calle Pirandello 20, ¿verdad? Perfecto. Fíjate, si es que me he documentado a fondo, vamos. O sea, si es que digo, a mí no me pilla. Y que conste que yo vengo aquí por lo que pagan, no porque no tuviera otra cosa que hacer. No podrías abrir consulta en Benajarafe, que allí estamos allí un poco... te pilla más cerca. Sí, bueno, allí tenemos el Seranil, que es un hospital mental. Sí. Muy, muy famoso, pero vamos, de psicólogo, cuando hay algún problema con los niños, algunas madres comentan que se los tienen que llevar bastante lejos, sí. Oye, para alguna tarde podías tirar, ¿no? Montarte allí otra Sí, podemos montar ahí, que no da tiempo. Vamos a ver. No tiene agenda, Juanmi. Sí. No, mirarlo en Doctoralia, siempre está ocupado. Yo no sé, está ganando una pasta. Bueno, vamos al lío. Bueno, quiero comentaros que tenemos un micro de público que podéis pedir en cualquier momento, bien para preguntar, bien para comentar, como uno de nosotros, cualquiera de nosotros. La tortilla de patata, si os gusta con cebolla o sin cebolla, también podría ser un tema de debate en un momento dado, aunque esto, digamos que hablamos de salud mental. Solo tenéis que comentarlo. La idea, en principio, es que este episodio sea lo más parecido a una consulta de psicología. Yo entiendo, claro, que decir aquí en público tengo este problema, pero bueno, metéis la coletilla famosa de dice un amigo que y entonces ya cuela. O sea, nadie va a pensar, anda, el problema que tiene este. Y ya está, ¿no? Entonces, y va perfectamente y aprovecháis, oye, que os ahorráis los 60 pavos que cobran aquí los invitados por una horita. Podéis decir, tengo un amigo que se llama José Luis. que necesita, ¿qué tal? Hablando de esa consulta de psicología que yo les proponía a ellos, ¿cómo sé realmente o cómo sabe una persona si necesita ir al psicólogo? ¿Cómo distinguimos ese problema de tengo un mal día, problemas que entiendo que pueden ser normales, que tengo un estrés, que tengo y un trastorno realmente psicológico que me hace... ¿Cómo lo distingo? ¿Cómo lo distingo en mi día a día? Quien quiera de vosotros. Venga, Isa, empieza tú. Yo sabía que tú me ibas a lanzar la Hombre, primera. ya lo sabes. Bueno, a ver, yo creo que hay cosas que hay que normalizar, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo podemos tener un mal día, todo el mundo tenemos emociones que vivimos más agradables, desagradables, ¿vale? Aceptar que no vamos a sufrir en la vida error, porque no es real, ¿vale? El problema es cuando eso en el tiempo perdura, ¿vale? Hay un malestar, hay una incomodidad, hay una preocupación, un pensamiento intrusivo, un funcionamiento que me lleva a ser disfuncional, a tener áreas donde yo empiezo a fallar, ¿no? Pues ya no me siento, imagínate, ya no me siento cómodo tomando un café con un amigo, o ya no estoy cómodo estando en el sofá de mi casa simplemente viendo una serie, porque ya empiezan pues, los pensamientos intrusivos, las creencias, esa incomodidad en la que me lleva a mí a decir, hay algo que está mal, que no entiendo qué me está pasando, porque hay personas que ni siquiera entienden qué es lo que les sucede. Y ahí es cuando yo me tengo que cuestionar si realmente es algo pasajero, que, pues bueno, es en un contexto, en algo que está pasando solo en este momento presente, o es algo que yo llevo arrastrando en el tiempo. Entonces, eso sí va a dictaminar si yo necesito que alguien me ayude, que me apoye, que me oriente, o por lo menos que me explique qué pasa, qué sucede conmigo. ¿Vale? Es un poco lo que yo diría, el empujar lo que te puede llevar ir al psicólogo. Tú puedes tener un dolor de rodilla y decir, es que entrenando me he hecho daño tal y cual y bueno, a lo mejor en unos días hago reposo y se me puede pasar. O no se me pasa. Pero si no se me pasa y eso se va cronificando y voy sintiéndome más incómodo, ya pues al caminar, ya estoy sentado y tampoco puedo, ya también si estoy durmiendo también me duele, pues ahí sí hay que ir, ¿no? Habría que ir al médico, ¿no? A ver qué me está sucediendo. Por psicólogo funciona igual, no es diferente. Pero ¿crees que sigue teniendo un estigma el ir al psicólogo? Es decir, por ir al médico nadie dice, bueno, voy al médico y porque tengo un problema y voy a que me lo solucione, pero ese tema de la salud mental no ha tenido siempre por lo menos en España. Por lo menos en España. Y yo creo que sigue teniéndolo, ¿no? Sí, Yo creo que ya menos, ¿no? Sí, iba a decir, la gente de nuestra generación. Los jóvenes no han normalizado. Los más, jóvenes han normalizado mucho más que personas mucho más adultas de otras generaciones. De hecho, decir voy al psicólogo, mi abuela pues pensaba que yo hacía parapsicología. Pensaba que yo hacía lo de Iker Jiménez. Ya cuando lo contaba era mi nieta está estudiando lo de Iker Jiménez. Ni siquiera entendía que era la psicología. Hola en sí. Iker, te queremos. Entonces, bueno,
es verdad que la sociedad como que ha empezado a normalizar que, bueno, sentirse mal no pasa nada, que puede tener solución, que se puede pedir ayuda, hay profesionales que te pueden ayudar y de alguna forma la juventud se va más a favor del psicólogo o lo estigmatiza menos o lo vive como algo normal, no como es que si voy al psicólogo es que estoy loco. Yo quería preguntar porque ahora que has sacado el tema del estigma, había pensado en sacarlo más adelante, porque claro, lo del estigma, por ejemplo, no sé si habéis visto Los Soprano, ¿no? Que Tony Soprano al principio tiene como esta inseguridad con respecto a ir a un terapeuta, sobre todo también porque hay una especie como de desvinculación con la idea de una masculinidad que tiene que luchar frente a los retos diarios, ¿no? Pero hace poco salió un artículo sobre el estigma que sufren los propios profesionales de la salud cuando tienen algún problema de salud mental, ¿no? Es decir, ¿vosotros como profesionales creéis que existe dentro del propio ámbito de la salud mental profesional? Es decir, un estigma en torno a, oye, yo soy médico, soy psicólogo, soy psiquiatra y porque yo también me tendría que tratar, no se me está respetando como tal, ¿no? Que es lo que se llama la justicia epistémica, ¿no? No, ahí te contesto yo. La consulta, que mi trabajo es diferente al de Isa, porque trabajamos en ámbitos diferentes, la mía es consulta privada. Los profesionales sanitarios hacen mucho uso de ella, especialmente después de la pandemia, pues sufrieron, como todos los profesionales que estuvieron en primera línea, un gran estrés y muchísima ansiedad. Y son profesionales que entienden perfectamente, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, que un neurólogo está especializado en un área, el que opera rodilla no es el mismo que te opera de apendicitis, ellos tienen perfectamente determinados cuáles son las funciones de cada uno y que el psicólogo se dedica a otra cosa. Entonces ellos no tienen nada estigmatizado, siempre generalizamos, ¿no? Que nunca es bueno, pero no tienen nada estigmatizado venir al psicólogo y ponerse en manos de otro profesional que te va a tratar otro área, que evidentemente no tiene nada que ver con la suya. Es al contrario, ellos sí tienen muy integrado que la salud mental es parte de la salud. Entonces, ningún médico te va a recomendar, oye, no vayas al del dolor de cabeza, pero sí al del dolor de pie. Se entiende que todo el ser humano es una entidad. Pues el malestar psicológico no es diferente al del malestar de la rodilla, como ha dicho Isa, ¿no? Entonces, ahí no hay estigma. Hay otros profesionales que están relacionados, por ejemplo, los educativos, pues también sufren mucho estrés y también están muy relacionados con la parte psicológica de las personas con las que tratan, pues tampoco hay estigma. El estigma viene más por un tema no de profesión, sino de edad. Hasta cierta edad ir al psicólogo no era común, es decir, lo que somos como José Luis de nuestra quinta, eso el psicólogo infantil no existía prácticamente, el que iba a tener un trastorno grave y poco a poco la psicología se va convirtiendo más en una ayuda. No todo el que viene a la consulta viene por un problema porque tenga ese malestar, sino que viene gente buscando orientación profesional o viene gente porque entiende que en una parte de su vida muy pequeña, que a lo mejor la laboral, no lo está enfocando bien y quiere otro punto de vista que se le ayude a enfocar eso, pues, para que no le cree, pero no tiene un malestar general, es simplemente eso. Y después viene gente que sí, como estábamos diciendo, que siente un malestar que no sabe qué le pasa. Yo en la consulta siempre pregunto qué te puedo ayudar y la mayoría de las personas contestan el primer día, no sé por dónde empezar, por dónde empiezo. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué te pasa, a ver qué te ocurre y al final detrás de eso habrá un trastorno, habrá una situación de tu vida que no estás llevando bien, ¿no? Pero que no existe tanta estigmatización, no por profesiones, sino más bien por edad. Sí, es que sobre todo lo preguntaba porque no sé si habéis visto ahora que ha triunfado en los Emmy esta serie que se llama The Pitt, que es como un poco la nueva versión de Urgencias, pero bueno, está chula. Y hay un momento en el que uno de los médicos pues empieza como tiene estrés postraumático también a causa del COVID, ¿no? Y entonces pues él tiene que ayudar a mucha gente, un apoyo psicológico constante, pero claro, hay un momento en el que él mismo está fallando, ¿no? Y entonces es comprensible que en ciertos profesionales haya como una necesidad de reafirmarse frente a ese fallo que parece que no tendrían que tener. Es decir, yo soy psicólogo, por lo tanto yo tendría que tener las herramientas necesarias, ¿no? Y entonces, y esto también os lo pregunto, y yo entiendo que puede ser como una manera muy, muy dura de empezar a lo mejor, pero yo creo que uno de los puntos clave, digamos, que están detrás de todo esto, ¿no? Es la necesidad de un otro, ¿no? Y que muchos de estos problemas surgen porque hay una carencia de un otro que sea un receptáculo de mi discurso, de mi narrativa y que sea capaz de refrendarlo con algún tipo de discurso profesional, ¿no? Es decir, al fin y al cabo la terapia es abordaje desde una alteridad, desde alguien que está ahí, ¿no? Por eso uno solo no puede enfrentarse a este tipo de problemas, ¿no? Pregunto. Sí, ¿cuál era la pregunta? que si en el fondo de la terapia... Es que el psicólogo tienes que ir muy concreto. En el fondo de la terapia lo que radica realmente es que hace falta alguien. Sí, completamente.
Evidentemente nadie, y volvemos al ejemplo de la medicina, un médico no se va a autooperar de apendicitis, necesitas a otro. Los psicólogos somos personas que aparte del trabajo tenemos nuestra vida, tenemos todas nuestras cosas, las cuales nos pueden pasar un montón de situaciones. Lo que tal vez nos ayude es a identificar más rápidamente qué nos está pasando. Estoy teniendo ansiedad, estoy teniendo depresivo, sé por qué me está pasando, no sé por qué me está pasando, y la persona que me tiene que ayudar, pues otro compañero en el cual confío y que sé que basado en la ciencia me va a ayudar y me va a poner en mi sitio, lo cual funciona estupendamente. ¿No se os da el caso de que la persona llega con corte? Porque contar ciertas cosas tiene que, ¿no? A un extraño, porque al final dice, no, eres psicólogo, tienes la bata puesta, pero tiene que dar como corte, ¿no? Suelen abrirse. La persona que ya da el paso a dar a la consulta, el corte tiene que dar antes. El que ya da el paso de pedir la cita y llegar allí ya ha pasado eso. Seguramente no. Yo escucho pacientes que me dicen, bueno, yo jamás pensaba verme aquí. Parece que se está viendo en un sitio horrible. Cuando ya lleva 5 minutos, ve que no duele, que no pasa nada, pues entonces se siente bien, se siente escuchado, comprendido, pues ya eso desaparece. Entonces yo creo que esa duda está precisamente antes de ir, no en el momento que ya has tomado la decisión, ya vas allí a que te ayuden y no hay ningún problema. Y el tema de medicamentos, por ejemplo, los psicólogos en España creo que no pueden recetar, ¿no? Pero claro, estaba escuchando un podcast de un psiquiatra famoso y dice, claro, dice, la gente a veces llega con problemas de ansiedad y depresión y entonces, claro, con pastillas se le quitan. Pero dice, claro, pero la fiebre también se quita con pastillas. Es decir, la ansiedad y la depresión son síntomas. Dice, lo que tenemos que buscar es la causa de por qué esa persona tiene ansiedad y tiene depresión. ¿No pensáis desde vuestra posición que a lo mejor en España se abusa de una forma increíble de los antidepresivos y de los ansiolíticos para tapar un problema que posiblemente sea otro, ¿no? Pero eso es un tema estadístico, ¿no? En España el consumo de medicamentos, de psicofármacos, ha aumentado, especialmente después de la pandemia, pero es porque la manera rápida. No hay psicólogos bastante en la sanidad pública para abordar eso. Sí, creo que las citas están a 5 meses, una cosa así, sino más. Y aparte son citas muy pequeñas, te vuelven a dar las citas que no son operativos, simplemente porque no hay profesionales suficientes. Pero si tú llegas con una crisis de ansiedad, no te van a esperar 5 meses, pues te van a dar algo que te lo solucione rápidamente. Los psicofármacos en trastornos que no son enfermedades mentales son cosas temporales. Un antidepresivo te va a ayudar, un ansiolítico te va a ayudar, pero como tú bien dices, tenemos que ir a la raíz. La raíz es la parte del psicólogo. Y entonces a veces convivimos con pacientes que ya vienen con fármacos o pacientes que incluso se les recomienda que vaya a su médico y evalúe la posibilidad de tomar psicofármacos porque le van a ayudar a que ese proceso de curación o de mejora del estado de ánimo sea más rápido y con menos dolor. Yo es que estoy en contra del sufrimiento. Entonces, si hay fármacos que te lo ayudan, estupendo. Pero en este caso la terapia es la otra parte que te va a ayudar a identificar qué es lo que te lo está causando. Después habrá enfermedades mentales donde ahí sí los fármacos son de manera continua y en eso Isa nos podrá ayudar un poquito más. Necesaria, continua y necesaria. A ver, claro, no es lo mismo un paciente que te llega a consulta y, bueno, pues sabes que tiene una sintomatología aguda de ansiedad por un problema que se lo está causando. Yo soy la primera que le digo, ve al psiquiatra, que te ponga algún tipo de medicación para que esa sintomatología aguda disminuya y tú puedas trabajar eso que pasa, ¿vale? Porque tampoco hay que morir en el intento, sí se puede hacer un poquito más suave. Y eso es temporal, pero sin embargo hay enfermedades crónicas que sí siempre van a necesitar de la medicación. La esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que sí siempre van a necesitar de medicación. Y de hecho es inconcebible que no tengan medicación porque eso no va a hacer que ellos estén mejor. Entonces, bueno, el estigma también de tomar psicofármaco o no, también es otro gran tema porque, bueno, hay personas que están a favor de los antipsicóticos, de los antidepresivos, de los ansiolíticos y personas en contra, pero al final la medicación tiene una función y en patología grave es su función principal. El psicólogo no pinta nada, hablando en plata, si el paciente está súper psicótico. ¿Qué puedo ayudarle? Yo a un paciente que no está en este juicio real, no es real, necesita un antipsicótico que le ayude a estabilizar ese tipo de sintomatología y cuando ellos están mejor, entonces la labor del psicólogo ahí es cuando nosotros trabajamos la conciencia de enfermedad. Oye, mira, te pasa esto, sucede esto, estos son los síntomas, estos son los prodromos que te pueden llevar a desencadenar otra vez una fase aguda, pues hábitos de vida saludable donde tú tienes que cuidarte para que esto no pueda pasar o no deba volver a pasar, ¿vale? Y sobre todo la adherencia al tratamiento, porque habrá personas que tengan que tomar tratamiento toda su vida para que el episodio no vuelva a repetirse y habrá personas que solo sea pues durante un tiempo de forma puntual
hasta que eso desenvuelva y ya está, y cese, pero habrá personas que lo acompañarán toda la vida. Tú trabajas con trastornos graves Sí. en adultos, pero a ti en algún caso te aparecerá en la consulta, ¿no? ¿Algún trastorno grave que tengas que desviar? O... Sí, pero muy pocas veces. Sí. Es decir, las personas que vienen a consulta, algún caso se ha dado, pero muy pocas veces son pacientes psiquiátricos, porque como dice ella, tanto la sintomatología que tiene es muy exagerada, entonces se ve rápidamente que es un caso agudo y que no va a esperar una semana para ir a... En una ocasión tuve la mala suerte de asistir a un brote psicótico de una persona que yo conocía, ¿no? Un estado ¿De un amigo? Sí. No, te cuento la historia. Y claro, aquella persona no había forma de convencerle de lo que tiene en su cabeza. Entonces, mi hermano es médico, lo llamé. Y me dijo, mira, al familiar suyo, deja de hablar con él. Llamad a urgencia, que ya se harán cargo de él. Y ha tenido un brote psicótico. Yo no sabía que era un brote psicótico. Dice, lo que está costando un brote psicótico. Eso lo va a tener toda su vida. Lo que tienen que hacer es llevárselo. No, dice que hables con él no sirve absolutamente nada. Claro, no lo vas a convencer de nada porque porque está en una situación, que lo mediquen, ¿no? Y que lo traten porque es serio lo que tiene. Exactamente, ¿no? después de la medicación. Entonces, a mí eso me ha chocado siempre, porque la gente dice, no, yo es que hablando con la gente tengo un psicólogo, no, hay casos en los que no, es que es como si te haces un corte. No vale que un amigo te ponga una tirita, tiene que ser un profesional. Entonces ahí cambió un poco mi visión de lo que era el tema de la salud mental. O sea, hay cosas que pueden ser transitorias, podemos tener una depresión, podemos tener una mala racha, ¿no? Pero hay verdaderamente que son enfermedades mentales. Sí, básicamente los trastornos como ansiedad, depresión, baja autoestima, hay un montón de cosas que podemos tratar y que tienen un proceso en el que se inicia y acaba. Y hay enfermedades mentales que normalmente tienen un componente ya biológico o genético, en las cuales la medicación o el tipo de terapia no va a remitir. Puede mejorar, puede tener época, pero estamos hablando de un componente biológico que, como tú bien has dicho, como si te falta un brazo, eso no va a crecer, ¿no? Entonces, si te hace una herida en el dedo se puede curar, si te cortan el brazo, ¿no? Pues exactamente es la diferencia entre enfermedad mental y trastorno. Entonces, psicólogos en consulta solemos tratar los trastornos y ya de manera psiquiátrica, conjuntamente los psicólogos con los psiquiatras tratan ya las enfermedades mentales. Permíteme saludar a los que nos están siguiendo en YouTube, que alguno está comentando. José Eugenio Zapardiel, buenos días. Gracias, nos da la enhorabuena por la nueva temporada. Miguel Ángel Fernández, también buenos días. Nos da la enhorabuena por la iniciativa, gracias. Lola Pino, buenos días. Adolfo Santos. ¿Quién será? No sé. ¿A qué hora empieza? ¿Por qué no ha venido Adolfo al episodio de salud mental? ¿El qué? ¿Por qué no ha venido Adolfo al episodio de salud exactamente, mental? Yo creo que tenía miedo. Fue el miércoles cuando ya se acojonó, dicho en plata, y dijo, no puedo, va a ser imposible, ni online, de ninguna manera. Y sí, yo creo porque lo ibais a terminar mandando seguro a consulta. Y a raíz de eso... Y Óscar Morales también, buenos días. Ojo porque antes, como ha mencionado esta distinción entre trastorno y enfermedad mental, esa es la distinción, ¿no? ¿Era esa? Podemos utilizarla así. Sí, entonces, es que claro, yo quería preguntaros a los dos, por lo menos que ofrezcáis un poco esto, ¿no? Porque es cierto que en el DSM, ¿no? Que es esta especie como de manual de trastornos o enfermedades. Sí, trastornos. Trastorno mental grave. Estamos de acuerdo en que, como decía Thomas Kuhn, que hablaba sobre cómo los cambios de paradigma operan a nivel científico, digamos, la influencia de la sociedad ha sido muy grande, ¿no? Es decir, para también determinar qué es y qué no es una enfermedad, ¿no? Es decir, no solamente hay un componente biológico que ha estado detrás de la comprensión de algo como una enfermedad, sino también lo que la sociedad ha entendido como algo que se sale de la norma, ¿no? Entonces, os quería preguntar cómo la psicología o la psiquiatría, que también creo que es una distinción problemática en algunos momentos, cómo hace frente a los cambios que se producen a nivel sociedad para determinar lo que es o no es una enfermedad, ¿no? Porque al fin y al cabo esto parece un poco como un dedo en la llaga que siempre va a tener, que en la objetividad científica de ambas disciplinas va a estar siempre en tela de juicio porque todo depende de lo que la sociedad considere o no normal, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Sí, el concepto de normalidad, que es un concepto estadístico, aplicarlo a la psicología o a las personas es difícil, ¿no? Tienes razón que hay críticas con el DSM-5, que es el libro donde están todos los trastornos mentales definidos. Cualquier página que abramos nos vamos a ver identificados en alguno de los trastornos, pero evidentemente no cumplimos todos los requisitos que te pide un trastorno para que se le llame así. Y siempre hay criterios o dudas con los criterios que se utilizan porque se meten trastornos que a lo mejor no lo son o que no lo eran antes y ahora se le empieza a llamar.
Pero eso es la excepción. La mayoría de los trastornos están bastante bien definidos, son universales, les pasan a todas las personas en cualquier parte del mundo, independientemente incluso del momento histórico. Y entonces pasa como con las emociones básicas. Cuando tenemos las emociones básicas las tenemos todos y después hay constructos, ¿no? Yo qué sé. La ansiedad la van a padecer todos los seres humanos, todos los animales, pero el concepto de libertad ya es un constructo que hacemos en función de la época. Entonces con los trastornos pasa un poco así. Hay cosas que son universales, que son la mayoría y están bien definidas ahí, y después hay cositas que se van metiendo y que la cual tienen críticas. Sobre todo la crítica que se suele hacer es que se intenta hacer patologías para que luego haya medicación para ellas. Y entonces que las farmacéuticas influyen, pero bueno, son las excepciones y las novedades que suele aparecer de una versión a la otra, pero la mayoría sí está bien definido. Os pregunto y paso al público que quiere, ¿de dónde vienen los trastornos? Siempre son se suele decir, no, es que esto de la infancia tengo ahí una tal, o ¿de dónde salen? Porque no, partimos siempre de un trastorno para... Es que depende mucho también, porque es como, no se puede meter en un cuadrado todo y todo tiene que ir igual, pero sí que es verdad que, por ejemplo, trastornos de la personalidad se ha ido estudiando que tienen mucha relación con las teorías del apego. El tipo de apego que tenga la persona, el tipo de crianza, cómo haya sido su sistema familiar, cómo la persona lo ha percibido, porque una cosa es lo que yo quiero hacerte ver y otra cosa es cómo tú percibes lo que yo te doy, ¿vale? Entonces es verdad que hoy en día hay mucho trastorno de personalidad, se diagnostican muchos trastornos de personalidad en gente joven, ¿vale? Y no siempre, es que tienen culpa los padres, es que, bueno, no siempre se basa en eso. Dime. A mí me gusta una frase que es de un profesor nuestro de la Universidad, Manolo Peregrina, que decía que en psicología todo está relacionado con todo, pero no en todo. Exacto. Y es una frase genial porque lo define. Que lleguemos aquí, hagamos una correlación directa entre el trastorno que tú tienes hoy y lo que te pasó en tu infancia es muy difícil, porque somos seres biológicos diferentes, que vamos teniendo experiencias diferentes, todos se van sumando, pero evidentemente va a haber una correlación, aunque no sea una correlación directa, pero te va a influir lo que te ha pasado en tu vida, pero tanto aspectos externos de tu familia, del apego que has tenido, de la educación, como biológicos internos de que cada uno percibimos la realidad de una manera diferente. Entonces no hay una correlación directa entre una cosa y la otra, pero eso es muy cinematográfico, ¿no? El trauma de ahora viene porque tu padre... Exacto. Sí, el cine ha hecho mucho daño. Es el principio platónico de Simploqué, de que todo tiene que ver con todo. Exacto. Parece filósofo. Sí. Nombra a Platón, a Kuhn, es fantástico. Adelante, tú querías comentarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, sobre todo, para empezar, gracias por el espacio, por dar la oportunidad a que este tema tan interesante salga, ¿no? Yo no voy a hablar de mi amiga porque voy a hablar de mí. Hay una pregunta que siempre, una cuestión, yo la lanzo, estoy en una librería, va a ser complicado lanzar esto, pero lo lanzo. ¿Qué pensáis del mensaje influencer, terapeuta, que intenta... A ver, yo soy partidaria de que todo el que pueda ayudar, ayude, eso está clarísimo. Y a lo mejor yo tengo un proceso psiquiátrico o de ansiedad y encuentro en un libro que ha escrito no sé quién un apoyo. Yo eso estoy completamente de acuerdo, yo lo he hecho 1000 veces y creo que todos los que hemos vivido algún proceso ansioso o depresivo nos ha ayudado algo. Desde la Biblia hasta, o sea, que no hace falta ser el influencer del siglo XXI. Te vas a una Biblia y somos muchos los que encontramos muchas veces consuelo, ¿no? Pero, ¿qué pensáis del mensaje de todo se puede, tú puedes con todo es posible y eres tú el que tienes la capacidad de ser superhéroe? Porque yo, sinceramente, creo que ese mensaje en sí está haciendo mucho daño. Creo. La gente lo ve como un poder, como lo del empoderarse, esto que a mí me rechina. Está mal usado, de hecho. ¿Verdad? Sí. A mí no me gusta. Porque, bueno, y sin embargo lo veo como un peligro, eso por un lado. Y luego había otro tema que lo ha tocado Isa de tal. ¿Qué pasa con la gente joven? No toda, ¿eh? Tampoco podemos ponernos en la negatividad y tal. A lo mejor sería un buen momento de pensar entre nosotros si estamos viviendo demasiado aislados desde una edad determinada, si eso nos está influyendo de verdad, que luego cuando queremos acudir a un chaval de 20 años no sabe relacionarse, o que la tecnología, que es maravillosa, pero mal utilizada, está quitando esa parte humana. No sé si la adolescencia lo que le está pasando es que se ha deshumanizado. No en general, ¿eh? Quizá hace poco leí un estudio que había gente que había visto que los chavales jóvenes que hacían deporte, que se relacionaban en grupo,
sufrían menos ansiedad y menos depresiones, ¿no? Ya está. ¿Qué opináis? Voy a contestar yo brevemente 2 cosas y ahora dejo a Isa que siga explicando. Sobre los chavales jóvenes que hacen deporte, lo preguntaba a varios compañeros psicólogos una vez, porque digo, no me llegan a la consulta problemas de chavales, o de gente joven, que me diga que está en una banda de música, que está en un equipo de fútbol, que está... No me llegan, no sé si es que no existen o que no me llega ese tipo de pacientes. Y ya reflexionando con ellos me decían, a nosotros tampoco. Entonces debe haber ahí una correlación, que no tengo estudios, pero te cuento lo que hay en mi consulta, que no veo ese tipo de gente que esté en un equipo de fútbol, que esté, no sé, hecho una banda de música, que esté en cualquier cosa donde esté relacionado, donde tenga una actividad, donde esté haciendo algo, no suelen llegar. No suele ser ese tipo de paciente el que llega, paciente joven. Y a la otra pregunta que había dicho del puedo por todo, y vamos a hacer una autopublicidad de Mente Inquieta, tengo un artículo en el blog del amigo José Luis que se llama Si quieres puedes, pues venga a volar, porque hace muchísimo daño. O sea, si queréis leer el artículo y entráis en el blog, pero sí, tienes razón, hace mucho daño ese tipo de mensaje tan simplista. Y ahora ya lo serio te lo dejo a ti. Está muy bonito, ¿eh? Yo sé que me ha traído para estas preguntas trampas. Sí, él pone como la parte así a la derecha y dice, venga, ahora que sea yo. Bueno, yéndome a la parte que he pasado un poco por encima, pero porque no quería enredarme mucho en eso, es cierto que al final la sociedad, como han dicho, cambia, evoluciona. Tenemos otro tipo de necesidades, tenemos otro tipo de expectativas y de alguna forma la tecnología pues obviamente nos influye y en la salud mental nos influye muchísimo. Yo cuando era pequeña no existía ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Entonces, claro, tú te relacionabas con tus iguales y vivías lo mismo que vivían tus iguales y eso era tu círculo y eso era lo importante y eso era lo que yo tenía, ¿no? Entonces, yo quería el patinete que tenía mi amigo el de al lado, pero no quería la vida de los hijos de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como no sabía que eso existía, no sabía que eso podía tenerlo o que yo podría necesitar eso, no me generaba la necesidad como tal. Entonces, había como un estatus de igualdad, ¿no? De yo quiero lo que veo, yo creo que necesito eso que estoy viendo en otro y es como un espejo así. Ahora, ¿qué pasa? Que todo es tan accesible a través de las redes sociales y como que nos crean la frustración de yo necesito tener esa vida porque esa vida es lo que me va a hacer feliz, porque si yo tuviera eso, porque si yo llegara a ganar todo ese dinero, porque si yo tuviera esa casa o si yo tuviera esa gran familia o los tipos canon de sociales de si yo me casara, tuviera hijos a ciertas edades, tal, sería feliz. La falsa trampa de la felicidad, ¿vale? Eso genera muchísima frustración, nos genera muchísimo sufrimiento y al final desde ahí, desde esa banalidad que parece que no lleva a nada, en realidad nos marca mucho. Y nos marca mucho la tendencia a donde yo voy a llevar mi sufrimiento. Es verdad que las redes como foco, lo que tú dices, los hijos de Cristiano Ronaldo pues no tienen la misma casa que tengo yo, cuando cumplen 18 el coche que le ha regalado no es el de 2.000 euros de quinta mano que me han regalado a mí. Sí. Supongo que eso, según cómo te lo tomes, ¿no? Puede crear mucho... Efectivamente, mucho y entonces estrés. Como que tú empiezas a enfocar tu objetivo de vida en querer conseguir eso porque creo que desde ahí voy a conseguir ser feliz. Entonces creo que todo el sufrimiento que yo llevo y todo ese tipo de creencias limitantes como que se van a paliar si yo consigo ser, si yo consigo obtener, si yo consigo todo eso que me venden como feliz, ¿vale? Porque al final es eso, la falsa trampa de la felicidad, pero realmente después no es así, después existe mucho vacío, por eso una de las diagnósticos que más, pues por desgracia estamos poniendo hoy en día, el trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Y uno de los grandes síntomas del trastorno límite de la personalidad es ese vacío, esa insatisfacción vital total de por mucho que intento conseguir y creo que esto que consigo es lo que me hace feliz, cuando lo consigo se fuma. Bueno, eso y es como, y ya, y esto era para todo lo que yo luchaba, sí. Y esto era para lo que yo trabajaba. Entonces, como una falsa trampa constante que me lleva a sufrir y que, pues al final, pues habla de un montón de cosas, como la pérdida de identidad de uno mismo, la propia esencia de la persona, de qué necesito yo para... Si ya te voy a dejar No, hablar. es que lo de la identidad, a ver, a mí el concepto de identidad me parece que está bien usado. Lo que ocurre es que, digamos, recuperando un poco la pregunta,
cuando comenta también lo de los influencers, yo ahí también veo que hay una cosa que os perjudica en tanto que profesionales y es esa pérdida de verticalidad que tiene vuestra profesión como sistema experto, ¿no? Es decir, yo desde un teléfono puedo conectar con cualquiera y mi mensaje en función de la difusión que le puedo dar llega a cualquiera, entonces la autoridad se basa más bien en eso, no tanto en la calidad del conocimiento que hay detrás, ¿no? Entonces esto se ha tratado en sociología como la pérdida de autoridad de los sistemas expertos, en los que cualquiera que esté aquí presente, en la medida en que tiene un foco de difusión, tiene la misma autoridad o superior a la de una persona con un doctorado que se ha curtido en un tema, ¿no? Y después lo que habéis comentado de esta especie como de persona que está en comunidad y que no desarrolla ciertos problemas, al fin y al cabo tiene su raíz en la ética aristotélica y política en la medida en que yo necesito a los demás para hacerme. Es decir, yo me hago en la acción intersubjetiva, yo solo no puedo hacer nada, ¿no? Y luego, por otro lado, también, esto que comentábamos de las expectativas, Emil Durkheim en su libro sobre el suicidio comentaba que los suicidios aumentaban en aquellos momentos en los que se producía una crisis de expectativas con respecto a la época anterior. Por eso, como por ejemplo en los cracks económicos, la gente se suicida, ¿no? Porque no puede mantener niveles de vida a los que antes estaba acostumbrados o a los que aspiraba, ¿no? Entonces es evidente que cuanto más aspiramos a algo, mayor frustración, ¿no? Lo que ocurre es que nuestro horizonte de expectativas también ha perdido un poco vamos a decir, el tempo, porque la gente quiere llegar ya a ciertas cosas, no quiere pasar por el tránsito y por la construcción, por el camino, ¿no? Quieren llegar ya a los objetivos. Cuando tú estudias una carrera, la gente te pregunta, ¿y esa qué salida tiene? ¿O qué salidas tiene, no? Sin saber sí, vas a ganar mucho dinero. Claro, exacto. Ya hay una instrumentalización, ¿no? Entonces yo también creo que no podemos hablar de la salud mental sin pasar un poco pues por lo que decía Ortega, ¿no? Los tiempos de hoy no nos permiten el ensimismamiento, no nos permiten ese trabajo, esa higiene mental, ¿no? Que parece que requiere. Has nombrado el suicidio. El otro día leí en Málaga el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Sí. Actualmente. ¿Qué está pasando? ¿O antes pasaba pero no nos lo contaban? Antes pasaba también. Sí, ¿no? Siempre o sea, ha pasado. Lo que pasa es que a mí me sonó como preocupante, como diciendo, Dios mío, la gente se está suicidando como de dos en Con dos. esto hay un debate. Si darle publicidad al tema del suicidio va a hacer que la gente haga se comunicación anime y se suicide más, o hacer difusión o información sobre el suicidio va a llevar a la prevención. Entonces ese debate no está claro ni en España ni en otros sitios, ¿no? Al parecer, por lo que he leído últimamente, ninguna de las dos cosas ha llevado a que haya menos suicidios. Tanto países como han hecho una política de ser abiertos con el tema, tratarlo y, por supuesto, dar la información o los servicios que lo pueden prevenir, no han hecho que baje. Y países que, al contrario, está prohibido hablar de ello directamente, tampoco ha bajado. Entonces, igual puede ser un mal latente que está ahí, que evidentemente mientras más recursos haya para las personas que tienen ese problema, mejor. Pero los datos están ahí, son estadísticos. ¿Querías...? Sí, hola, buenos días. Mira, llevo un rato escuchando con esa seriedad con la que estáis tratando los temas y me viene a la memoria cuando hablabais de los trastornos, quién definía que hay un libro donde se recoge y se tipifica lo que es cada uno y tal. Y bueno, se supone que eso es como una especie de manual al uso, casi... no digamos que obligatorio, pero sí una referencia, como una especie de vademecum, ¿no? en vuestro terreno. Y recuerdo pues algo de mi generación y que luego Ana me ha comentado y hemos bromeado hablando de los influencers, de etcétera, etcétera, y era el criterio de cuando... íbamos y decíamos, pues ha pasado esto, pienso esto, no sé qué, y de pronto la abuela decía, ¿y eso quién lo ha dicho? ¿Y eso quién lo ha dicho? Ahí ese era el corte. Ahí es donde teníamos que responder y replantearnos realmente eso de dónde viene. Porque en este caso la abuela, o podía ser mi madre, en fin, dependiendo de la generación, nos ponía de pronto enfrente de por dónde viene la cosa. Entonces, esa autoridad o autoritas o como queráis llamarle, que antes teníamos, que podía ser la abuela, podía ser el padre o la madre o alguien al que reconocíamos ese papel, yo creo que ahora eso se ha difuminado, no sé qué pensáis en ese sentido. Y luego yo recuerdo también hablando sobre este tema, el tema de
cuando empezamos a mirar las tipologías o los tipos de enfermedades mentales y tal, y empezamos a identificarnos con síntomas de una, de otra, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que con 18 años yo me había leído las obras completas de Freud. No, o sea, mi padre tenía una biblioteca inmensa y entre ellas pues estaban las obras completas de Freud. Yo llegó un momento en que dije, bueno, yo es que cada libro que me leía yo me sentía con todos los síntomas que Freud estaba describiendo acerca, y llegó un momento en que me dije, bueno, esta lectura realmente me está perjudicando muchísimo, porque soy una especie de conjunto de enfermedades mentales, que una especie de mix en el que yo tengo de todo, ¿no? Y lo digo por aportar un poco ese sentido del humor. Ayer estuvimos en Antequera, Anello, en la presentación, bueno, en la Academia de Antequera, de una psicoanalista amiga nuestra, y el tema de su entrada en la Academia, ella es freudiana lacaniana, y el tema de entrada a la Academia fue el humor y su vinculación desde el punto de vista de freudiano, del psicoanálisis, todo fue súper interesante. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está Freud en esa mesa? Mira, yo te voy a contestar. Espera, no, pero te contesto. Que no he terminado. Señálale dónde está. Es que yo luego ya no pregunto más, ya lo prometo. Hasta la siguiente pregunta no hago ninguna. Y en segundo lugar, ¿dónde está el psicoanálisis? Porque estamos hablando de terapia, de psiquiatras, de psicólogos, en fin. Y yo, que soy un devoto del psicoanálisis y del diván, pues la verdad es que a veces esa mala prensa que tiene el psicoanálisis, pues pienso que habría que también revisarla, ¿no? Porque dice, yo es que me he psicoanalizado, yo... el psicoanálisis está superado, eso está pasado de moda, es que Freud era estaba tarado con el sexo, con esto, con lo otro. Bien, entonces ahí están las preguntas. ¿Dónde está el padre? Que me conteste el que quiera, ¿eh? No, pero lo de Freud y el... Empezando por el final, lo que ha dicho de Freud es cierto. Me parece que hay algunas ediciones del Malestar de la Cultura donde él precisamente dice que se le ha estigmatizado precisamente por un uso de la sexualidad. Total, que mira, por ejemplo, con Lacan, yo hasta hace poco tiempo yo estaba en lo que se llama un cartel de psicoanálisis con otras 4 psicoanalistas en las que nos tocaba analizar el seminario número 14 de Lacan, La lógica del fantasma. ¿Lo has leído? Bueno, pues... Leer a Lacan es muy complicado. Voy a leerlo en francés. Sí, sí. No yo lo leo... Coge el micro, es que si no, no se te va a escuchar luego. La cuestión que yo no soy psicoanalista, pero sí que he estado con 4 psicoanalistas en este cartel. Y Lacan acompaña sus seminarios siempre con sendos dibujos que supuestamente pues, vienen a reflejar la explicación de sus teorías, ¿no? Bueno, pues en teoría, 4 psicoanalistas de cierta edad, cuando les presentaba los dibujos que aparecían en el seminario número 14 de Lacan, no sabían lo que significaba, ni sabían qué relación tenía con el texto. Entonces, Lacan en muchas ocasiones, en mis lecturas de Lacan, obviamente se puede ver que hay un contenido que asciende al idealismo trascendental kantiano, incluso a Hegel, ¿no? Que esto llevaría para un montón de charlas y se ha analizado, ¿no? Entonces yo en el psicoanálisis, efectivamente, en el análisis del cómo se produce el conocimiento del psicoanálisis, siempre he pensado también que, y ojo, esto es una reducción, pero es cierto, comparando los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis y de la psicología, no varía tanto realmente. Es decir, hay una inyección bastante poderosa. De hecho, cuando se habla del psicoanálisis, generalmente se habla de una ciencia de la sospecha, porque es cierto que el influjo que ha tenido es muy poderoso. La idea que tenemos de presentificarnos la vida mental como algo que nos trasciende y remite a nuestra infancia o remite a ese todo tiene que ver con el todo, pasa por la influencia del psicoanálisis, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una influencia innegable. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se hace una trivialización del psicoanálisis, ¿no? Solamente se habla pues de
del complejo de Edipo, de la envidia de pene. El malestar de la cultura de Freud, por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Porque habla de cómo esa jaula de hierro de la racionalidad, que también es una tesis weberiana, nos ha llevado realmente a encorsetar nuestro instinto y es por eso que aflora en todas estas tensiones, ¿no? El problema del psicoanálisis es que actualmente hay mucha gente que considera que es una pseudociencia, en el sentido de que no es falsable. Quiere decir que el subconsciente, todos estos entes que Freud propone, yo no voy a decir que no sean útiles, quiere decir que una terapia psicológica tendrá ciertos resultados, ¿no? Pero es un constructo, quiere decir que tú no puedes hacer como si haces una teoría bioquímica del funcionamiento del cerebro, bueno, pues lo puedes demostrar o lo puedes dar una base. En este caso es una idea de Freud, como posteriormente Jung tiró por otro sitio y no estaba en la mayoría siendo su alumno, en la mayoría de las cosas de acuerdo con él, ¿no? Entonces, claro, el problema del psicoanálisis es que en muchas cosas funciona como una religión. Quiere decir, puede ser útil, algunas teorías pueden ser útiles, pero por ejemplo en el caso de Francia con los niños autistas yo creo que ha hecho bastante daño, porque consideraba que el autismo se podía curar con sesiones de psicoanálisis, no siendo un problema que tiene un origen genético, no tiene un origen de funcionamiento. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, ha pasado un tiempo en el que creo que el psicoanálisis, bueno, pues puede que funcione para sacar a gente de problemas, pero científicamente no es justificable, es decir, es una pseudociencia. Claro, yo, por ejemplo, porque dices que no estamos hablando de psicoanálisis, también es un poco reduccionista, ¿vale? No a todas las personas le viene bien hacer psicoanálisis, ni a todas las personas le viene bien el cognitivo-conductual, ni la gestálica, ni yo creo que hay que ir más a la integración y sobre todo a la individualidad de la persona. Entonces, a lo mejor a lo que a ti te puede venir bien como psicoanalista, ¿vale? A otra persona no, porque no tiene sentido para esa persona. En patologías graves, el psicoanálisis es que ni se huele, ni se nos ocurriría. Primero porque un psicótico lo vamos a poner más psicótico. Imagínate si empezamos a hablarle del subconsciente, de la relación que puede tener, de lo visible, invisible. Sí, casi no está aquí. Vamos a ubicarlo en este momento presente y en lo que sucede en su vida en este momento presente. Entonces, dependiendo de la persona o de la problemática que esa persona plante, creo, bajo mi criterio, creo que hay que adaptar la terapia a la persona, no la persona a la terapia. Creo que ahí es donde a veces nos equivocamos a la hora de elegir profesional, porque si solo vas a hacer psicoanálisis y mi problemática no me va a funcionar del psicoanálisis, voy a decir que eres un mal psicólogo y voy a decir que la psicología no sirve para nada. Y ahí es donde empieza el estigma otra vez de los psicólogos, que no valemos para nada, que somos cuentacuentos y toda esa retahíla. Entonces yo creo que habría que ir a algo más integrador y más individual. A la pregunta que ha hecho, ¿dónde está el psicoanálisis en esta mesa? Está en la filosofía. La psicología es una ciencia viva, una ciencia relativamente joven, que nace de la filosofía, que su precursor grande fue Freud, y que va evolucionando. Ahora estamos en la terapia cognitivo-conductual, que es la que ejercemos Isa y yo. Dentro de eso hay mucha parte, no de psicoanálisis, pero sí de la cura por el habla, de permitir a la persona que exprese, de hacer las preguntas adecuadas para que lleguemos a conclusiones. Es verdad que el psicoanálisis trabaja de una manera, y como dice ella, no para todas las personas va a funcionar, pero no hay que excluirlo totalmente. Lo que sí es cierto es que aquí o te decides por una terapia o te decides por otra, no puedes ejercerlas todas. Y base científica, que es lo que tú decías, si nos vamos al método científico, donde queremos que sea replicable, pues evidentemente son temas personales, no se puede replicar, entonces lo excluimos. No quiere decir que no funcione, pero que lo excluimos del sistema científico como tal, pero que la psicología que estamos utilizando ahora, claro que parte del psicoanálisis y de la filosofía, que hasta hace pocos años se estudiaba la carrera dentro de la rama de social, de psicología, fue una extinción, de filosofía, y entonces sí está aquí representado, lo que no somos psicoanalistas únicamente, sino que vamos integrando todo eso. Y ojalá tuviéramos tiempo para integrar muchas más terapias y adaptar a cada paciente eso que necesitan, como dice ella, que hay que adaptar nuestra terapia al paciente y no al revés. De hecho, ahora que me he acordado, Freud estudió con Brentano, que Brentano fue el precursor de la fenomenología, porque Husserl también compartió clase con Freud. Entonces, al fin y al cabo, la fenomenología buscaba un poco entender cómo nosotros nos hacemos presentes nuestros estados mentales, ¿no? Y por qué las cosas se me aparecen como se me aparecen, ¿no? Por qué ciertas situaciones reverberan con algunas de mi pasado, ¿no? Entonces,
A mí me parece curioso y me parece importante recalcarlo, ¿no? Yo creo que se olvida mucho, ¿no? Que hasta el siglo XIX, más o menos, la filosofía y la psicología era un cuerpo unificado, ¿no? Luego se ha medicalizado y profesionalizado, pero al fin y al cabo la partícula de psico, de psige, es alma, ¿no? En griego, ¿no? Entonces, en ese sentido, también quería preguntaros, porque ahora que estamos hablando de filosofía, esta tesis que tenía Foucault, que dice que vosotros los psicólogos sois como los curas del presente, ¿qué os parece? ¿Creéis que sois los que le habéis quitado el fundamento místico, religioso a la sociedad moderna y ahora representáis como el nuevo paradigma de intimidad? Eso de que somos los curas por lo civil, lo dice un amigo mío. Sí, yo lo escucho más de una vez, lo de que sois los curas del siglo XXI. Eso me dice un amigo, siempre somos los curas por lo civil, porque ponemos además la penitencia, son 60 euros la consulta. Sale más barato el cura del otro, porque tres padres nuestros... No, pero no es una cosa que está en contra de la otra. De hecho, yo tengo pacientes que son creyentes y que tienen su cura y que se confiesan y que tienen su religiosidad, su espiritualidad, de diferentes además religiones, confesiones religiosas. No, estamos en ámbitos diferentes. Simplemente es verdad que la sociedad ha dejado de ser tan religiosa como lo era hace unos años, que la Iglesia, principalmente la católica, perdió el poder que tenía o no tiene tanta difusión, y que la psicología está en auge, pero por líneas diferentes, porque nosotros somos parte de la salud. Nosotros somos ciencia de la salud, en esta parte es salud mental. La otra parte es la espiritualidad, que una persona con una buena espiritualidad es verdad que tiene menos probabilidad de tener trastornos mentales, y eso sí está diagnosticado. Eso está estadísticamente, se ve como un factor de protección que una persona sea religiosa, sea creyente. No quiere decir que te proteja absolutamente de todo, pero un factor de protección, igual que decíamos antes, lo hace deporte. Es decir, son factores que están ahí de protección que no sabemos todavía o no tenemos las estadísticas para vincularlos, pero sí lo son. Claro, implica comunidad, ¿no? O sea, ¿tenéis por ahí el micro, queríais? Porque creo que había una... ¿Quieres? Sí. Yo era solamente un par de preguntas o comentarios sobre lo que se ha tratado antes. Hablando del tema del suicidio, que se habla así, hablarlo es bueno o no es bueno. Pero yo realmente, por mi experiencia, pienso que no será que lo que le falta es a la sociedad preparación en el tema, porque yo, por lo menos, ya te digo, por mi experiencia, lo que encontré, incluso en la familia, pues una soledad total. Nadie sabía qué era lo que me pasaba. Y entonces, pues después, con los años pasados y toda la experiencia, pues pienso que si en aquel caso mi familia o amistades hubieran estado preparados en el tema, hombre, un poquito, ¿no? No se trata de que nadie tenga que estudiar una carrera, sino que hubiera tenido muchísimas más ayudas. Eso por un lado, que si no pensáis que podría ser más la solución. Y por otro lado, pues el tema que también se ha comentado, que se me acaba de ir, de la diferencia entre los psicólogos y psiquiatras y de los tratamientos. Evidentemente, yo también, que lo he vivido como paciente, yo creo que, gracias a Dios, hoy en día ya está totalmente separado, que cada uno sabe cuál es su rama, que yo que he llegado a estar ingresada, y yo sabía que en ese momento me hacía falta psiquiatría y tratamiento, y después cuando llegó el momento, pues la misma psiquiatra me dijo, ya debes de irte al psicólogo para, digamos, terminarte de curar. Yo creo que quien cura realmente es el psicólogo, porque son los problemas interiores. Pero cuando tú tienes un brote, no voy a decir psicótico porque no era mi caso, pero cualquier enfermedad grave mental se necesita tratamiento. Cuando tú tienes un brote no te lo alivia nadie diciéndote relájate, ni mucho menos. Entonces, pues nada, esas dos cuestiones solamente. Yo quiero alzar una bandera blanca a los psiquiatras, porque obviamente nosotros somos un equipo interdisciplinar y yo trabajo con los psiquiatras. Y no solo, por lo menos los psiquiatras con los que yo trabajo, no solo medican, sino también hacen psicoterapia. Y hay profesionales de la psiquiatría, y hablo de médicos, psiquiatras, que sí están preparados para hacer psicoterapia, ¿vale? Y es cierto, y nosotros trabajamos, vamos, yo puedo hablar desde lo que yo conozco, que hay psiquiatras que es verdad que solo van, medican, se fijan solo en el síntoma y en el resto no van a entrar. En eso también es parte de su función. Ellos han estudiado para eso. Pero también hay otros psiquiatras que sí se forman en psicoterapia y hacen muy buena psicoterapia. Y de verdad, yo es lo que vivo en mi trabajo en mi hospital. ¿Se podría hacer un paralelismo entre psiquiatra y psicólogo y traumatólogo y fisioterapeuta? Quiere decir que uno de ellos es un Claro. médico
y el otro es una persona que hace terapia. Efectivamente. Que efectivamente en ambos casos puede haber funciones que se solapen, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que un psiquiatra es un médico. Pero es lo que digo, nosotros que trabajamos de esa forma interdisciplinar, ellos al principio, cuando también trabajan la conciencia de enfermedad con el paciente, entonces cuando ven que los psicofármacos empiezan a hacer su labor y empiezan a estar mejor, entonces existe la derivación al psicólogo, pero por lo menos con los psiquiatras que yo trabajo, ellos ya han trabajado antes un poco de psicoterapia, han hecho introducciones, incluso con la familia, porque no solo a veces trabajar con el paciente, también hay que trabajar con las familias, como ella dice, porque eso también es muy importante, ten en cuenta que el paciente después va a volver a su casa. Que eso es lo que nadie te cuenta, de que va a volver y ahora ¿qué? Es otra gran pregunta. Entonces, bueno, yo ahí hago la bandera blanca a la psiquiatría, entre otras, porque si no, el lunes... ¿No te van a recibir con mucho cariño? No, y porque es real. A lo mejor tengo la fortuna de que en mi hospital se trabaja así. A lo mejor es una fortuna, oye. Sí. Que no puedo decir que en todos lados se haga, pero es cierto que hay, pues lo puedo decir que es una suerte que nosotros podamos trabajar así. Entonces, la comunicación es súper importante entre nosotros y ahí la verdad que los casos suelen salir adelante por esto mismo, por ese tipo de trabajo. Ellos nos facilitan mucho también a veces. Yo, como siempre tengo que soltar algo en Benajarafe, os he comentado antes que en Benajarafe tenemos una clínica de salud mental, que es el Seranil, es muy famoso. Entonces, nosotros en Benajarafe convivimos con las personas que tienen problemas de salud mental, porque cuando están bien, pues claro, en ese pueblo tan bonito tenemos un paseo marítimo y entonces, claro, los internos salen, los internos se les da un dinerito, se dan su paseo por el paseo marítimo, van al chino, se compran su gominola, se toman su cervecita, sus refrescos sin alcohol, ¿no? Entonces, claro, tú muchas veces estás paseando por el paseo y antes a veces lo llevas en grupo, hay algunos que van en parejas de dos o siempre hay personas que no tienen ningún tipo de riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho eso habitual. Cuando llegas por primera vez al pueblo y dices, no, aquí está la clínica de salud mental, ¿no? Entonces a la gente le da un poco, pero años viviendo allí te acostumbras a convivir con ellos, sabes quién es, pero los date conoces. Cuenta, y te voy a puntualizar, aprendes a convivir con ellos. ¿Cómo que ellos? A verlos. Es que son personas, es algo que se nos olvida mucho. Son personas, ahí es donde empieza el estigma. Son personas, pero los reconoces. Sí, bueno, hay mucha gente en la calle que no ha pasado nunca por una clínica y a lo mejor le haría falta. Son personas que están internadas. Y convives con ellos. Pero tú a lo mejor pasas al lado de Se ha metido en un chat. Que no es Parque Jurásico, no es... Vamos a ver, pero tú, por ejemplo, pero tú pasas al lado, tú a lo mejor pasas al lado de la clínica y escuchas a una persona soltando una retahíla sobre que la tienen encerrada. Entonces, claro, lo normal es que tú sientas cierta aprensión, por lo menos la primera vez que lo escuchas. Ya cuando llevas mucho tiempo escuchándolo, pues ves que son gente que están ahí, que no son gente que no son peligrosas y que salen y que nadie protesta porque haya un centro de salud mental en Porque son personas. Es que el principio vitales son personas. Pero nosotros tenemos ese conocimiento porque tenemos contacto con ellos, pero en otros sitios a lo mejor te van a poner un centro de salud mental, podría que incluso la gente se pusiera en contra. Sí, que no querría. Sí, obviamente. De hecho, obviamente, aquellas personas que tienen pase de salida, su asignación económica y que pueden estar, igual que el resto del mundo, haciendo una vida normal, es porque los profesionales consideramos que pueden hacer una vida totalmente y el tema de llamarlos ellos es simplemente porque son ellos. Quiere decir que yo no digo que no sean personas, pero que no me refiero no funcionan en la vida como funcionamos el resto. Bueno, te sorprendería. Una persona internada posiblemente no, porque no tiene ni Nosotros tenemos internos que van a talleres fuera, hacen vida fuera, pasan los fines de semana fuera y el lunes vuelven al centro. Y a lo mejor te cruzas con ellos y ni siquiera sabes que son un paciente vuelven al centro. Que están hospitalizados. Pero vuelven al centro. Efectivamente, pues convives con ellos. Entonces, yo lo que te quiero señalar esto es para que tú veas la delicadeza que tiene el estigma. Que al final, sin darnos cuenta, terminamos nosotros mismos, sin querer estigmatizándolo. Porque hablamos de ellos como si hubiera una barrera entre nosotros y ese tipo de personas. Somos una sociedad de etiquetas, ¿no? Efectivamente, nos movemos así. Es que
Me lo has puesto a huevo, tío. Entonces, hay una fina línea en la que no nos damos cuenta y en realidad hay una cosa que nos rechaza eso y te voy ponemos a comentar otra cosa. En un podcast que hicimos sobre muebles, resultó que la pareja de la chica que vino a hablarnos de reparación de muebles era el gerente del Seranil. Entonces, como yo le comenté que estaba... Pero no nos pagan por publicidad, aunque lo han nombrado ya en sitio 20 veces. Él no era su familia... Vamos, aquí está formado por una familia de psiquiatras y él no era psiquiatra, él era gerente. Entonces, él tenía esa preocupación. Es decir, dicen, en el pueblo, o sea, ¿qué ambiente hay en el pueblo con respecto a nuestro centro? Yo le vine a decir eso, es decir, la gente de aquí lleva ya toda la vida con este centro porque tiene 40 o 50 años ahí establecido y en el pueblo no hay una animadversión contra... se considera ya normal y eso que a veces pues ha habido algún problema entre internos, no con gente del pueblo. Entonces, no es solamente ya los que estamos fuera del tema, sino que la gente que trabaja en eso, esa sensación le produce una preocupación. Y digo, mira, aquí esto es un sitio más del pueblo que nosotros ya lo tenemos asumido, vemos a la gente y no hay una... Quizá la gente que viene de fuera, que llega a nuevo pueblo, es la que lo tiene. Lo que pasa es que vosotros, cuando miráis a esas personas, las miráis desde un diagnóstico. Al final le pasa algo, tiene algo, mira qué raro, mira qué comportamiento. Nos paramos a pensar eso, pero... Claro, pero también muchas veces es lógico porque tú tienes hijos que van por el pueblo, entonces que son personas que son totalmente, bueno, no inofensivas, sino que pueden ser igual de inofensivas o no inofensivas que cualquier otro, pero ¿no? si ese otro fuera tu hijo, ¿te gustaría que pensaran eso de él? No me gustaría. No me gustaría. Sufrirías porque no me gustaría, al final pero si no han elegido lo que van a si mi hijo tuviera algún problema, tampoco me... Va de charco en charco, ¿no? Tampoco me gustaría. No me gustaría ni que un hijo con un problema de salud mental fuera estigmatizado, ni tampoco que mi hijo tuviera un problema con una persona que tuviera un problema de salud mental porque no tuviera ningún tipo de control. Es decir, yo no me pongo siempre en el mismo extremo, yo me pongo en el lugar de los demás. Yo lo que lo hablo es desde, a lo mejor tengo la suerte de poder conocer a esas personas y decir... Quieren intervenir sobre la marcha. Esto va a dar luego para unos shorts muy buenos en YouTube y en Reels. O sea, yo estoy encantado con esta... Quiere decir, nosotros podemos siempre tener la postura políticamente correcta. Yo he estado en Málaga Acoge. En Málaga Acoge he encontrado gente maravillosa, pero propia gente de Málaga Acoge, que a lo mejor eran marroquíes, cuando entraba un marroquí que no conocían, decía, guardad los bolsos que este tío... Quiere decir que el intentar tener la postura adecuada o que se ve bien, no siempre la vamos a tener porque no es realista. Buen melón. Yo lo que espero... Sí. La chica que me lo decía era marroquí viviendo 20 o 30 años en España. Habíamos empezado hablando de si me permiten un comentario. Si me permiten un comentario a propósito. Bueno, yo tengo 50 años de psiquiatra y 36 años entrenando en psicoterapia. Una experiencia, una vida, ¿no? Toda una vida, desde el manicomio aquel donde caminaban en 4 patas los pacientes y andaban desnudos y comían así, hasta lo que estamos viendo hoy en día, que gracias al desarrollo de la ciencia podemos liberar a los pacientes psicóticos y pueden transitar libremente por donde quieran, si están bien tratados. Esa historia es importante. Es importante porque es rescatar a la persona. Ahora, mi pregunta va en esta dirección. Comentó Simón el paradigma. Y Tomás Kuhn lo que plantea es que los paradigmas son precisamente las guías mayores del conocimiento científico. Al día de hoy, 2025, hay un enorme desarrollo de la genética, de la bioquímica, de las ciencias ómicas que llaman el desarrollo molecular y también de la comunicación humana, de la psicoterapia, de todos esos factores. Me gustaría los comentarios acerca de esa integración que va de la mano con la definición de salud. Salud
es el máximo estado de bienestar biopsicosocial. Y ahora, bueno, ahora le añadieron también espiritual. Entonces me gustaría los comentarios al respecto. Bueno, voy a empezar por hacer algún... Por alusiones. Que realmente a mí me gusta cuando me aluden porque es como, están escuchando. Yo quería empezar al principio del programa, lo que pasa es que, bueno, al final la planificación son cosas que no acaban pasando, ¿no? Entonces, sobre esa ambigüedad que existe también en torno al concepto de salud mental, ¿no? Porque antes he remitido al concepto de higiene mental. De hecho, una de las primeras revistas que, digamos, utilizaban el concepto de salud mental, si se rastrea, se emplea a partir del siglo XX, ¿no? Pero en los años 40 había una revista que se llamaba Mental Welfare, ¿no? Que es algo así como bienestar, ¿no? Y justamente en los años 40 cambia de nombre y se empieza a llamar Salud Mental la revista, ¿no? Y su máximo dirigente, su editor jefe y director, dijo en el primer número en el que se cambiaba que no había un concepto más ambiguo y vago que el de salud mental, ¿no? Lo digo sobre todo porque el concepto de salud, es verdad que podemos apostar por una definición, que también lo decía Thomas Kuhn, empezamos desarrollando una teoría ofreciendo definiciones. En la salud es un concepto y como todo concepto lo podemos reajustar, ¿no? Sin embargo, a mí sí que me parece interesante, por ejemplo, ahora abordando la pregunta nuclear, ¿no? Que es la de estos paradigmas, ¿no? Se habla mucho siempre de las emociones, ¿no? Y como esta tesis de Damasio, ¿no? De los marcadores somáticos, ¿no? Siempre se ha dicho que la elección racional es la que deja al margen las emociones, ¿no? Y parece que hoy en día se sabe que en toda decisión, en toda acción hay una implicación emocional, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho eso porque parece que de alguna forma nuestra distinción con lo mecánico radica precisamente en nuestra falibilidad, ¿no? Que es una idea, por ejemplo, que una amiga que está aquí presente, que es Clara Belén Gómez, también ha comentado en algún momento en nuestra distinción con lo artificial, ¿no? Entonces, a mí me interesa sobre todo ese paradigma, ¿no? Aquello que nos distingue de lo maquínico, porque es realmente lo que nos hace esenciales, ¿no? ¿Algún comentario más? ¿No? Yo quería retomar, no sé cómo te llamas, de la señora que ha comentado antes. Detrás, sí, que habías comentado tú de la situación, en el momento en que tú te encuentras, de la situación que te encuentras alrededor, ¿no? En la familia, entiendo. De la falta de formación. De la falta de formación, exactamente, del entorno. Vale, de la sociedad en general. Sí. Vale. No, es que a mí me había llevado, en otro orden de cosas, no te conozco personalmente, que creo que antes lo hemos hablado, cuando la juventud quiere acceder a vosotros, a los psicólogos, muchas veces se encuentran con el muro de los padres. Es decir, yo he escuchado conversaciones del tipo, mi hijo me trae loco, he hablado con él, me he sentado, he estado una hora hablando con él y no hay manera de controlarlo y ahora me dice que quiere ir al psicólogo. Pues se lo pague él, que se lo busque él, que a mí, como diciendo, joder, ¿cómo el psicólogo que no conoce a mi hijo va a poder solucionarle algo y yo no se lo soluciono? Ahí no podemos hacer nada, ¿no? O sea, civilizar al padre un poco, ¿no? Educar al padre. Educación. Con lo que decía antes sobre el tema de la formación sobre el suicidio, decíamos que hablar de ello no sabemos si está bien o no, pero lo que sí está claro es que cada día hay más soporte, más herramientas. De hecho, tenemos ahora un teléfono de prevención del suicidio, antes estaba el teléfono de la esperanza. A eso sí hay que darle difusión. Aquí hay herramientas a las que recurrir, igual que sabemos todos que si hay un accidente vamos a llamar al 112. Entonces, eso es una educación que sí tenemos que dar para que por lo menos sepamos dónde llamar. No quiere decir que estemos formados, pero que sepa dónde tengo que llamar para que me lo solucionen. Y a lo otro que decía de lo de los padres, eso va con la educación y vamos con lo de la edad. Hoy en día es verdad que se manda al psicólogo al niño, incluso por cosas que no hacen falta, sí. y empezamos a quitarnos el problema encima. Pero es un tema de educación que hace el psicólogo, que el parte es la que tiene, en que puede ayudar, oye, en que no, que a veces no a un psicólogo le hace falta al niño, hace falta, ¿se pueden decir dos tortas? No lo sé. Tú eres el psicólogo. No sé. Entonces no tenemos que hacerle una patología de todo, que también nos vienen personas que quieren ya directamente un diagnóstico o incluso te lo traen, ¿no? Con una patología. Pues mire usted, a lo mejor lo que está teniendo es un mal momento en su vida que no tiene detrás un nombre del DSM-5 donde encajemos, no es una patología lo que tiene, simplemente un sufrimiento vital por múltiples cosas que la vida es dura. Y los psicólogos de los institutos, que muchas veces son orientadores, a veces no hay psicólogos, ¿qué función tienen en los institutos? Es decir, ¿únicamente hacen evaluaciones de niños con capacidades especiales o también se encargan de problemas de alumnos? ¿Cómo se dirige eso? Psicólogos en los institutos, por lo que sé, los tienen muy poco tiempo,
hay mucha demanda y entonces solo con hacer el, entre comillas, papeleo de cambiar de curso, de dar una adaptación significativa o no significativa, ya están saturados. Entonces, sus servicios que deberían de ir más allá, que sería atender personalmente a cada niño, ver qué circunstancias tiene, ver si tiene que haber una derivación realmente a un psicólogo o a servicios sociales o hablar con los padres, no tienen tiempo para eso. Entonces van a los casos muy graves, pero es simplemente falta de tiempo. Y entonces eso que hablaba ella sobre el tema de que no hay formación en la sociedad, ¿la estamos dando en la educación o no? Sobre salud mental, ninguna. No existe ninguna asignatura, ni optativa, ni orientación. Por eso se venden tantos libros de autoayuda. Hay una de psicología, ¿no? Hay una asignatura de psicología, pero no sé si es... María José, tú tenías por ahí el micro. Estamos fuera de tiempo, pero como no está Adolfo enseñándome el reloj que suele hacerlo, o sea, vamos sobreviviendo. Vale. Cuéntanos. ¿Qué tal? Mire, yo quería preguntar, porque veo que nos hemos estado centrando fundamentalmente sobre todo en personas jóvenes que tienen normalizados los problemas de salud mental, pero yo, por ejemplo, muchas veces por mi profesión me encuentro con personas ya de cierta edad que tú hablas con ella o tratas con ella y estás viendo que tiene un problema. ¿Eres abogada? Sí, ¿Es abogada bastante grave, que incluso alguna vez te llama un familiar y te dice que está fuera de control, y luego llegan a ciertos organismos o lugares como un juzgado, y como no ha pasado por un psicólogo ni un psiquiatra ni está diagnosticado, los condenan, siguen el mismo comportamiento, algunos son agresivos, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a contar más cosas. ¿Hay algún organismo o tenéis alguna institución o algo? Yo lo pongo en paralelismo con nosotros que tenemos un turno de oficio donde se pueda tratar a esta persona, reconducirla o incluso a la sociedad que lo mira como un ser agresivo o que está fuera o que vive en la calle o tiene ciertos comportamientos que se les pueda ayudar, porque hablamos de la juventud, de los niños y eso, pero este colectivo creo que no se considera mucho o está ahí y lo ignoramos, no lo sé, ¿no? Bueno, nosotros en Fundación Hospitalaria, que es donde, la mayor parte de mi vida la paso allí trabajando, además de los trastornos mentales graves, también están especializados en alta complejidad. Entonces, también puede ser una rama donde al final nuestro hospital de alguna forma también asisten a ese tipo de personas, ¿vale? Porque al final no deja de ser una persona con un problema de salud mental o con un problema de conducta y de alteración conductual, ¿vale? Entonces, sí que allí también pues nosotros asistimos a ese tipo de casos. Sí, pero a la pregunta que había hecho, ¿se ve algo como el turno de oficio? No lo hay. La salud mental depende de la sanidad pública o de la privada. Y en este caso, cuando una persona se ve que necesita algo, va por la vía de la sanidad. Porque si no se te... ¿Cómo lo reconduce a que...? No se reconduce. Tenemos un gran problema con eso, en que hay una desconexión, y especialmente si tenemos, se me han dado caso, un chico que sabemos que tiene algún tipo de patología, tiene una conducta complicada, que todavía es menor de edad, que necesitamos una evaluación, el chico no quiere ir al psicólogo, con lo cual no hay manera de trabajar con él. Entonces no tenemos un estamento legal donde ir y decirme usted, este chico sé que tiene un problema, sé que hay que tratarlo, psicológicamente, psiquiátricamente hay que diagnosticarlo, y te llega al juzgado, pregunta, y en ningún sitio te van a dar ninguna manera de orientarte hacia hacerlo. Si no es un caso agudo que tengas que llamar al 112 para que lo ingresen, se queda perdido, y se quedan perdidos los padres con el problema, se queda perdido el chico porque tendrá el problema. Entonces no existe todavía esa conciencia de que la salud mental desde este punto de vista hay que tratarla, pero de manera crónica, no solamente de manera aguda cuando ocurre algo. En ese aspecto estamos todavía muy perdidos y falta mucho por hacer, pero además es un tema multidisciplinar, de salud, de colegios de psicólogos, de colegios de abogados, de juzgados, de fiscalía. Es un tema multidisciplinar que todavía no se puede abarcar. Nos preguntan también a través de YouTube, dice, quisiera saber vuestra opinión sobre el carácter intrusivo de la industria actual de la autoayuda y su repercusión ideológica en el enfoque del ámbito psíquico. José Eugenio Zapardiel nos comenta esto. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que estaba comentando antes sobre las herramientas, ¿no? Porque, digamos, investigando un poco, yo ahora estoy más metido en cosas de filo de la tecnología, es interesante cómo hay muchos chatbots de salud mental.
que hasta hace poco, por ejemplo, en las películas se veía la típica persona que se pone como su aplicación para meditar, pero ya hay chatbots, como por ejemplo el Eloise, que lo que hacen directamente es recrear conversaciones con la persona que se la descarga. Y claro, para empezar, yo supongo que vuestra respuesta pues, va a ser negativa, que esto no está bien, pero también recalcar, ¿no? ese factor humano que tenéis, ¿no? Porque si al fin y al cabo, vamos a decir, el proceder científico opera a partir de datos, obtengo una conclusión, aplico un modelo explicativo al paciente, eso ya lo puede hacer un chatbot. Entonces, quiero preguntaros ahí si en qué consiste vuestro factor humano, ¿no? ¿Qué os diferencia de una simple aplicación de una teoría y una obtención de resultados? ChatGPT como psicólogo, ¿no? Sí, por ejemplo. Que de hecho se está utilizando mucho. Una teoría. Te va a dar una teoría, te va a dar una explicación teórica, pero la humanización ahí está totalmente perdida. No hay una calidad humana, no hay una cercanía. A lo mejor sí, te puede dar una gran teoría y una gran explicación de todo lo que te sucede, lo que te puede suceder, cómo lo puedes abordar y la Biblia en verso, si quieres. Pero de alguna forma las personas también necesitamos ser vistas, necesitamos sentirnos escuchadas, necesitamos que para alguien eso que yo estoy contando es importante. Y eso es lo que yo digo que diferenciamos del ChatGPT, la IA, lo que tú quieras. Al final, el que yo me pueda sentar contigo y en un momento dado te pueda dar un abrazo, eso no lo va a hacer la IA. Por ahora. Hace poco no sabemos a dónde vamos a llegar. Ha habido una denuncia de unos padres que han denunciado a una empresa de inteligencia artificial porque su hijo se ha suicidado. Yo venía hablando con mi sobrina que ha venido al podcast de inteligencia artificial y le comentaba lo siguiente. Yo en mi trabajo de informática utilizo ChatGPT para que me ayude en ciertas tareas de programación, pero hay otras que a veces alucinan, que se inventa cosas. Entonces yo como es un tema técnico, sé capaz de detectarlo y no usarlo y parar en ese sentido. Pero una persona que está utilizando una inteligencia artificial como psicólogo, en un momento dado, esa misma inteligencia artificial le puede alucinar y que esa persona no se dé cuenta. El problema del chico este que se ha suicidado posiblemente fuera por ahí, ¿no? Entonces, posiblemente en casos normales, como a mí me pasa muchas veces en casos de programación, que sí, que son cosas sencillas y que lo hace, o que cosas que no tienen ningún... Pero en cosas más complicadas a veces se le va la pinza. Entonces, decir, bueno, hasta cierto punto podemos confiar en... Claro, entre otras porque el ChatGPT te va a preguntar, te va a contestar solo en base a la pregunta que tú le pones. El psicólogo se supone, un buen psicólogo va a ir un poco más allá. Entonces, muchas veces tú crees que pues, es que yo tengo ansiedad, ¿vale? Pero porque creo que es que no tengo un buen trabajo, ¿vale? Y a lo mejor la conversación inicia ahí. La labor del psicólogo es indagar si solo es eso lo que pasa o hay otro componente más que esa persona, por lo que sea, no está siendo consciente de que funciona así. Y es una manera de rescatar eso que pasa, que se haga visible, que se haga consciente y empezar a trabajar también eso. Eso la IA no te lo puede dar ahora. Con las preguntas... No, sí me he preguntado si vosotros en vuestro trabajo, como muchas veces tienen que hacer los médicos ante el sufrimiento de la persona que tiene enfrente, ¿ponéis una barrera para intentar que eso nos llegue a afectar a hasta vuestra propia vida personal? ¿O hasta qué punto te autoproteges de lo que ves en tu trabajo, no? Contesto yo, vale. Es una pregunta personal, pero yo creo que... bueno, a ver, intentas que haya cosas que no te afecten, obviamente, pero somos humanos. Ahí es donde hablo de la humanización. Obviamente hay problemas en los que sí, yo los abordo, los trabajo en ese momento y puedo desconectar y seguir al siguiente, pero hay otro tipo de casos o, bueno, sucesos o cosas que pasan que sí, obviamente, te marcan. Y te marcan para evolucionar, te marcan para también pensar sobre ti mismo y eso que sucede. Y yo no me había planteado que esto se podía vivir así y se vive de esa forma, ¿vale? Pero es cierto que sí hay cosas que te van a marcar, obviamente. Evidentemente no hay una barrera que tú puedas ponerte, es que saber que te tienes que cuidar. Sí, ChatGPT no lo tiene. Con respecto a lo de los... mira, comenta, perdona, me dice, sí. José Juan Zapatilla nos dice, me refiero sobre todo a las publicaciones, no a la IA. Sí, lo de las publicaciones de autoayuda, si se vende, pues va a haber empresas detrás, editoriales, o quién sabe que las va a vender. Que van a convencerte, genial, o sea, sí. Y se vende porque hay alguien que las compra. Entonces, están por aquí, es un por aquí sí, es que están por aquí, sí. Esta
sea, muy bien, yo digo siempre eso autoayuda al autor, que si vende mucho, pues le ayuda mucho. Pero si la lees con criterio y la persona que ha escrito eso tiene criterio, oye, pues te puede ayudar si tú sabes que no te está diciendo una verdad absoluta, sino datos que tú puedes aplicar en tu vida. Sobre el tema de la IA, me parece una cosa fantástica, porque si la gente no hablaba con el psicólogo y ahora empieza a hablar con la IA, pues mira, ya está hablando con alguien. Y se va a dar cuenta de que al final va a tener que tener una persona, igual hasta puede sacarte algún síntoma y entender que lo que te está pasando, pues a lo mejor es acoso laboral, o a lo mejor es ansiedad o un síntoma depresivo o un duelo mal llevado, pero que al final te va a mandar a un psicólogo. Sí, eso es lo que debería hacer. Igual creo, no, de hecho lo hace. Sí. Cuando le preguntas ciertas cosas te las hace, te manda a un profesional. Pero si se acostumbran a través de esto a preguntar y que la psicología hay que cuidarse esa salud mental, oye, pues estupendo. Al final creo que será bueno porque muchos de esos porcentajes de pacientes llegarán a la consulta. Bueno, tres últimas intervenciones muy breves porque es que estamos ya fuera. Creo que vamos a hacer un récord de si vosotros y el fotógrafo que... A ver, bueno, yo iba a comentar lo de la IA, una noticia, porque yo hablándolo con dos amigas que son psicoanalistas lacanianas, pues estuvimos comentando sobre la IA y cómo el problema que hay cuando se utiliza la IA pues como un psicoanalista o un psicólogo o un psiquiatra. Entonces había una noticia de un señor pues que estaba enfermo, era alcohólico, tenía paranoia y la IA le contestó que todo lo que él pensaba era correcto y que no consideraba que eso fuera una paranoia, por lo que mató a su madre y luego se suicidó, algo así. Entonces, hablando con ella, lo que concluyeron también es que había una falta, bueno, yo digo con mis palabras, un psicoanalista lo diría mucho mejor y con una palabra técnica, ¿no? Pero que había una falta de silencio. Y había también, pues, esa escucha en la que el paciente, pues, también va reflexionando y, en cierto modo, pues, también se como que llega a conclusiones. Sin embargo, la IA todo te da la razón y tú no te equivocas. Entonces, en determinadas personas que es conveniente que se autoanalicen y razonen, pues si en esa conclusión que saca, que puede ser un poco descabellada, tiene razón porque la IA no es un psicólogo, no es humano para empezar, ni psiquiatra, ni psicoanalista, pues ahí donde fue fue la conversación que tuvimos, lo que ya comenté. Vale, ¿queréis respuesta breve que vamos con el tiempo? Comenta Jesús, sí, haremos una segunda parte porque es que aquí se están quedando muchos temas que nos están comentando en YouTube. Sí, Jesús Martínez Durán dice, ¿cuándo una segunda parte? Vamos a tener que hacerla. Yo con esto del uso de la IA me gusta... Y Carmen también comenta, perdóname, tal que sí, que más programas como este. Sí. Gracias por las felicitaciones. Exactamente. Sí. No, si por dinero no va a ser, o sea, ya que tengáis que la agenda lo permita. Tú... Bueno, que hagan las preguntas todas y luego ya respondemos. O terminad si queréis el público de comentar y nosotros hacen la última... Sí, venga, yo voy a ser breve. Venga. Yo después... Bueno, tampoco me lo creo, Antonio. Bueno, has dicho que no. Discúlpame. Agradeceros que hayáis hecho este podcast porque me parece muy importante. Gracias. Actualmente... Y bueno, yo creo que siempre el tema de la salud mental ha estado muy estigmatizado y yo estoy de acuerdo con Tomás que yo le quitaría, no lo llamaría salud mental, lo llamaría entrénate y conócete a ti mismo, porque al final yo pienso que todos en un momento dado de la vida nos supera y podemos tener ansiedad, podemos tener depresión y yo no lo considero como que sea falta de salud. A veces la vida pues te supera y tienes malos momentos y tenemos derecho a parar y a mirar dentro y a ir a un psicólogo que nos va a dar herramientas que no nos han enseñado de pequeños. Porque aquí yo creo que salvo casos puntuales de enfermedades que ya son genéticas, porque yo creo que también la genética predispone, ¿no? Igual que predispone a que tengas hernias discales o otro tipo de cosas, puedes tener esquizofrenia o enfermedades importantes. Pero otro tipo de enfermedades, como es la ansiedad o la depresión, que las llaman enfermedades,
Yo creo que en realidad vienen de que no nos enseñan de pequeños a gestionar las emociones. Nadie nos enseña a gestionar las emociones. Y a veces nos perdemos en la sociedad, ¿no? Como decía Nietzsche, nos dejamos arrastrar por la tribu y nos perdemos a nosotros mismos. Entonces, el que tener un psicólogo que te va a orientar, te va a dar esas herramientas y te escuche, eso te ayuda a sanar a ti mismo. Entonces, yo apostaría por salud mental fuera y estigmatizar fuera, porque además me ha llegado mucho lo que ha dicho él, porque yo eso del amigo también lo quitaría, porque si a mí me ha pasado yo lo digo, porque tengo que decir que es un amigo. Yo he tenido ansiedad, he tenido depresión. Y voy a contar una anécdota muy breve, que ya me estoy pasando un poco más, que cuando yo tenía ansiedad y tenía depresión, precisamente cerca de nuestra casa hay un centro que vive, que salen gente a pasear que tienen problemas graves, ¿no? Y yo recuerdo de ir con mi marido por la calle, es que eso para que vea cómo nos afecta a toda la sociedad, los estigmas, ¿no? Y yo le decía, me da miedo, Jesús, que voy a acabar como él. Y claro, él se reía y decía, no digas tonterías, anda, vas a acabar como él. Pero es que es lo que nos meten en la cabeza. Pues esa gente tiene problemas. ¿Por qué se les aparta tanto de la sociedad? Si están bien llevados, bien medicados, pues es que le puede pasar a tu hijo, te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Acabemos, por favor, con esas estigmatizaciones, porque es que luego eso también causa que cuando tú tienes problemas, te creas que te estás volviendo loco y mucha gente no tiene las herramientas para decir, me voy a un psicólogo, o la familia que lo oriente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esa concienciación, ¿no? Por parte de todos, de lanzar te puede pasar a ti mañana y ahí no tiene que ver ni cultura, ni religión, es que somos humanos y quien diga que no tiene un problema, a mí ya me suena a tienes un problema. Antonio, cuéntanos. No sé si me he quedado un poco sin nada que contar, pero bueno, sin nada que contar. Un matiz tontorrón. Tú decías que, perdona tu nombre, Jesús, cuando has comentado lo de que antes esas cosas las verificaba, tu abuela pedía verificación. Ah, la suya. La abuela decía, ¿eso quién lo ha dicho? ¿Eso de dónde viene? Entre aquello y los youtubers hay un paso intermedio que es la televisión. Hubo un momento en los comienzos de la sociedad de bienestar cuando había una televisión en cada casa en que la gente decía, si lo ha dicho la tele. Lo ha dicho un médico en la tele. Exacto. Bueno, eso ya era... Y luego respecto a la IA, que sabéis que bueno, hemos tratado en varios programas de ella. Suele salir y yo como creativo siempre me preocupa desde lo mío, ¿no? Desde lo mío, pero relativamente, ¿no? Sin miedo a la IA, pero también sin mayores prejuicios. Me habéis oído mi famosa teoría de que la forma en que debe diferenciarse en un futuro la creatividad humana de la IA es a través de un sello. ¿Cómo? Siempre pongo el mismo ejemplo, la leche, ¿no? No se puede llamar leche a lo que sale de la almendra. Entonces, pues bebida vegetal, ya está, punto. ¿Quieres consumir arte sintético o arte humano? Así de sencillo, ¿no? Y ya probablemente el humano sea más caro. Creo que con la psicología esto no tiene cabida. Es decir, tú decías, Juan Miguel decía, y creo que ha sido un desliz tuyo, la palabra, simplemente eso de término, de concepto. No, de concepto, no, de término. Has dicho, al menos estás hablando con alguien. No estás hablando con alguien, estás hablando pues con un volcado de datos, una serie de patrones registrados de forma tremendamente masiva, pero que al final, como tú también decías, te devuelve, y Ángel también te devuelve alucinaciones en algunos casos. Creo que en materia de psicología, de apoyo, hay que ser más que nunca humanos. También lo decías tú, somos humanos. ¿no? Lo que tú has dicho, sí, no estás hablando con alguien, estás hablando de tu problema. Sí, exacto. Y hablar de tu problema ya puede ser el primer paso para empezar a solucionar. Exacto. Aunque empieces a hablarlo con la IA. Sé que ya es por ahí. Vaya concluyendo, señor Soler. A ver, que somos humanos. Desde que decidimos que quitarle los piojos de la espalda al compañero era buena idea, porque luego no quitaba a nosotros, necesitamos el tacto, necesitamos lo otro. También en fisioterapia, los fisioterapeutas, los primeros fueron los chamanes, ¿no? Viene de ahí, necesitamos al otro. Y en materia psicológica más que nunca, necesitas que alguien te escuche, aunque se equivoque, al darte un consejo, ¿no? Creo que la curación está en el diálogo, incluso más que en el consejo, o que en que te diga, tómate un Lorezol. Hablar de IA ahora mismo, que está empezando, que llevamos muy poquitos años con esto, evidentemente nos va a dar muchas novedades, muchos titulares de periódicos, nos va a dar malas noticias, como esto que hablaba del suicidio. Es una herramienta que está empezando y que la vamos a utilizar y que va a estar ahí. Entonces no podemos, creo, todavía llevarla a saber dónde va a acabar esto. Lo que sí es cierto que la IA no va a sustituir nunca a un profesional, nunca te va a dar un abrazo, nunca va a reconocer una mirada,
nunca va a hacer eso. Te va a dar información y te Pero la va a dar eso no muy es bien. una posición romántica, es simplemente un hecho. O sea, Sí, somos animales sociales, exacto, necesitamos al otro. no nos hemos diferenciado de otros primates, incluso tampoco tanto de los bonobos y demás. No nos hemos diferenciado de otros mamíferos para volver a ser células independientes. Y ¿no? enlazando con algo que preguntaban antes sobre las redes sociales, uno de los grandes problemas que tiene estas redes sociales es que no son sociales, que las personas se aíslan. Y luego los trastornos que nos vienen no es tanto por el consumo que hay en la red, sino por el aislamiento que produce que ese niño no está con otro niño jugando. Totalmente. Está con un móvil en la mano. Y ahí es donde está el problema realmente. Yo esto te quería decir que una cosa personal de que yo cuando he castigado a mis hijas sin tablet, bueno, tienen sus horas limitadas, las he castigado y realmente no ha sido un castigo porque se han puesto o a jugar fútbol o a dibujar o a hacer lo que les daba la gana, se han buscado otra cosa que hacer. No tenemos que tener este miedo a que los niños les quitamos las tabletas porque son capaces de hacer otras sí, cosas, lo mismo que nosotros dibujábamos, jugábamos al fútbol, no íbamos al Ahora que has campo. comentado a los niños, yo te iba a usar el comodín del moderador, o sea que aunque os he callado ya a vosotros, puedo seguir. Ahora sí es una gotilla. ¿Qué pensáis? Es que hace 2 semanas me ocurrió especialmente y entonces digo, esto tengo yo que llevármelo. Ocurrió especialmente porque estuvimos en un hotel y en todo, almuerzo, cena, comida, desayuno, estaban todos los niños desde bebés de meses hasta 1, 2, 3 años, 4, llega el niño a la mesa, toma el móvil ahí delante puesto. Que no sé qué le decimos a los padres. Si, oye, a lo mejor es aplaudirle, que no lo sé, que vosotros sois los psicólogos. ¿Qué le decimos a los padres ante esa circunstancia? Que se repita habitualmente en restaurantes. Yo es que no estoy a favor de que eso suceda. Eso. El niño tiene que aprender a aburrirse, el niño tiene que tener juegos simbólicos. Tiene que dar por culo, con perdón. El niño tiene que experimentar el mundo, el niño tiene que aprender a observar, el niño tiene que aprender a imaginar, a crear. Entonces, todo eso lo limita el móvil. Tú le das el móvil y venga, paso un vídeo, otro, es una cosa horrorosa. Aparte, los padres se sienten orgullosos de, mira cómo usa el móvil. Sabe darle al dedito. Sí, y digo, ya. Y a veces el contenido no es infantil. Exacto, ahora ponlo en un grupo de niños a que jueguen entre ellos, a que desarrollen las habilidades sociales, a que entre ellos se pongan normas, límite y esto intente funcionar. Solo sabe darle al dedo. Efectivamente, pues solo sabe darle al dedo y algo inmediato. Entonces, todo lo que no sea inmediato, pues vuelvo otra vez a la frustración, al vacío, insatisfacción y todo va en escalada. Lo que pasa es que también o sea, esto es un poco enlazando lo de la IA y tal, porque claro, cuando nos comentan, no nos habláis de la IA, hablándonos de los libros de autoayuda, lo de los libros de autoayuda, yo en primero de carrera nos decían que estaban enfadados los filósofos porque ponían los libros de filosofía en la misma columna, ¿no? que los de esto. No en esta librería, en otras. Y claro, la idea, los antropólogos, lo del tema de la IA se lleva utilizando desde los años 50, se desarrolló un pequeño sistema que se llama el ISA, que el ISA se utilizaba en muchas ciencias, ¿no? Pero que consistía básicamente en reproducir una especie de conversación con una persona. Esto fue en los años 60, ¿no? Y entonces se comprobó que la persona, cuando hablaba con la máquina, cuando el investigador entraba, la persona decía fuera. Es decir, se generaba una sensación de intimidad con la máquina, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está realmente el quid de la cuestión. Giddens habla de una transformación de la identidad en la sociedad moderna. Con los chatbots y con las redes sociales, al fin y al cabo, la idea de intimidad que teníamos antes, de estar solos, desaparece. Es decir, la intimidad pasa a ser algo compartido con sistemas de, vamos a llamarlo como Foucault, dispositivos de vigilancia constante, ¿no? Como esto que han comentado antes sobre esto de, nos están metiendo en la cabeza que estamos enfermos todo el rato. Es precisamente lo que decía Foucault del objetivo de la sociedad panóptica, ¿no? Que generan la sensación no solamente de que estamos vigilados, sino de que estamos constantemente sometidos a un régimen de normas que si no cumplimos, incluso si nadie nos está viendo, nos supone de alguna forma categorizarnos como enfermos, ¿no? Entonces, para mí la cuestión está en que la auténtica intimidad está, como ha dicho antes, como hemos remitido, con el otro, ¿no? Pero la cuestión está en que esa autointimidad que dan las redes sociales y los chatbots está ahí y es potencialmente maligna, ¿no? Sobre lo que tú preguntabas, José Luis, de las pantallas. Es verdad, que no has dicho tú, claro. Sí, pero te digo, los que tenemos niños entendemos lo importante que es que se callen y te dejen de cenar. Entonces, si tienes un cacharro que se lo puedes dar y se calla, en el momento es fantástico. Pero volvemos también a lo que decíamos antes, no hay formación. Lo que ha dicho Isa es perfecto. Un niño que está haciendo con la pantalla no está haciendo todo lo demás.
Pero ¿qué padre tiene esa formación? El padre quiere que el niño se calle y si se calla con el móvil, pues se lo damos. Pero también el padre cuando llega a la casa coge el móvil o están los amigos hablando y te lo das cuenta es que los chavales en vez de estar hablando están juntos y están con el móvil. El padre no hace caso al niño porque Claro, el padre y está con el móvil y el niño y entonces tiene... es una dinámica que el móvil nos está robando cierto tiempo a todos y al final pues se lo das al niño. No es bueno, pero es un reflejo de la sociedad que tenemos ahora y que supongo que nos iremos dando cuenta a través de la formación que eso no es bueno. Yo me acuerdo la primera bronca que nos echó la profesora de infantil de mi niña, cuando la primera reunión de padres, la vieron porque no tenía pantalla. Y nos dijo, los niños están muy bien, pero tienen las manos blanditas. Se ve que no han cogido una piedra, que no cogen el barro. Están todos los días haciendo así, todos los días así. Quitarle las pantallas de una puñetera vez que no saben ni apretar la plastilina, ¿no? Totalmente. Antonio, como no nos cobras mucho por hacer las fotos, terminas tú brevísimamente y nos vamos. Dos preguntas express. No preguntes, no, porque si no tienen que contestar. A la primera ni siquiera quiero que me conteste. Vale. ¿De chico o de niño? ¿Dijiste alguna vez me aburro? Yo sé que no. Y la segunda... Pero si lo conoces de chico, ¿para qué le preguntas? Yo sé que no. ¿Recuerdas cuando antes has hablado de los psicólogos en secundaria? Perdona. ¿Recuerdas cuando en las notas nos ponían siempre evaluación psicológica, todo positivo, y no habíamos visto a nadie? Porque se le veía normal. Nos hicieron 2 test de inteligencia, 2 años seguidos y era el mismo test. El hermano Pascual. Y saliste bien parado, supongo. Sí. Y el otro también. El primero sí. En el segundo llamó el psicólogo a mis padres porque, claro, no podía haber pasado de tener 129 a 80. Y eso, pues, seguramente, ¿Por qué pasaste? No, porque el primero lo hicieron en un lado, lo hice tal y cual. El segundo nos llevaron al salón de actos, nos pusieron en una silla de madera. Pero 100 o 200 niños de varios Muy clases. cómodo. El mismo te lo tuvimos que hacer otra vez. Esto que lo haga. ¿Qué sacaste tú, Antonio? Nos vamos. Bueno, yo creo que ahí también todos sacamos el máximo. Sí, el hermano, porque era jesuita. Bueno, ya vienen de 2 en 2 a echarnos. Nos decía, tú estás por encima del 99% de la población mundial inteligente. Digamos, bueno, pues mira, bueno saberlo. Y luego ya en BUP está el padre Calvo, que también era psicólogo. Está, no, era periodista. Vale. Y fue príncipe del colegio como Ortega Munilla. Míralo, sí, que Ortega y Gasset, Natelier. Sí, es verdad, Ortega Munilla es del palo. Sí, va a ser Ortega Cano. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por todas las felicitaciones, que no me da tiempo a leerlas, que estamos teniendo en YouTube. Intentaremos hacer un segundo episodio porque es verdad que da juego para esto. Os puedo asegurar sin equivocarme que en 142 episodios este tiene el récord histórico en tiempo consumido. No hemos quedado siempre en 1:20, estamos en 1:36. Bueno. Nunca hemos pasado de la hora y media y la hemos pasado y bueno, y porque sé que algunos ya os he dicho se acabó, que no, porque si no seguiríamos aquí. Es que no tenemos presupuesto para llamar ahora al Uber Eats y que nos traigan la comida y ya quien nos invita, y ya por eso he cortado así radicalmente, porque va siendo hora de comer. Volvemos, si queréis, el viernes próximo, en 6 días, el 26 de septiembre, vamos a estar a las 7 de la tarde en el Ateneo de Málaga. Haremos un especial sobre patrimonio marítimo. Si os gusta el tema, pues venidos también. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros. Me ha encantado después de 88 días, volver al ruedo. Simón, lo mismo, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Adolfo puede faltar las veces que quiera. Bueno, no, que se recupere. Que se recupere. Isa, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Lo mismo, Juan Miguel. A vosotros, las gracias, encantado. Felicidades para mañana. Muchas gracias. Que le cae un añito más. Gracias también a Antonio Soler, nuestro fotógrafo de hoy. Gracias a Librería Luces, como siempre, por acogernos, y a vosotros por escucharnos. Volvemos el viernes. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.